Región amazónica. La región amazónica de Colombia o Amazonía es una de las 6 regiones naturales de Colombia. Está ubicada al sur del país, limitando al norte con las regiones Andina y Orinoquía, al este con Venezuela, al sureste con Brasil, al sur con Perú y al suroeste con Ecuador. La región amazónica cubre la parte sur del departamento de Vichada, al suroriente de Meta, todo el territorio de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá, la bota caucana en el departamento de Cauca y las vertientes amazónicas de Nariño. Comprende cerca del 40% del territorio colombiano y es la zona menos poblada del país. A la vez hace parte de la gran región suramericana de la selva amazónica, la más extensa zona forestal del mundo que es compartida por Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam y Bolivia. Los piapocos se localizan en el departamento de Vichada, en el Guainía y en Venezuela. Pertenecen a la familia lingüística arawak. En la cultura de los piapocos, el creador configuró a los indios y blancos dándoles su idioma y su cultura respectiva, diferenciándolos entre sí. También los rituales más importantes para ellos son los del ciclo vital y entre ellos el del rezo del pescado, ceremonia de iniciación femenina y del bautizo. Actualmente algunos de los piapocos se consideran evangélicos, debido a la alta influencia de la organización evangélica Misiones Nuevas Tribus, en cabeza de Sofía Müller. Los misioneros de estas organizaciones alfabetizaron a los abuelos y tradujeron la Biblia a la lengua piapoco, mientras que la Iglesia Católica se encargó de la enseñanza en la escuela, es decir, de la alfabetización de los niños en español. Todos han sido promotores de cambios en las comunidades, agentes aculturizadores que han contribuido al cambio social y a la transformación de la dinámica cultural de las comunidades. Su actividad económica, como la extracción de los recursos de la zona según los ciclos naturales, siembran distintos productos en la chagra y en ocasiones realizan trabajos asalariados. Por distintos factores entre los que se encuentra la formación que se recibe en la escuela, distintas colonizaciones y la resistencia a estas, los piapocos han perdido varios de sus conocimientos botánicos y saberes ancestrales. Soy José David Chamarraví, soy piapoco de la etnia del pueblo piapoco. Mi comunidad se llama Belén de la Mañanita, ubicado en el mismo resguardo de Cañomochuelo. Éramos autónomos, entonces desde ese momento nosotros fuimos perdiendo como ese horizonte de la autonomía, que por eso nosotros nos fuimos por allá, para ese otro lado, donde podíamos realizar nuestros eventos tradicionales, culturales, hablar nuevamente nuestra lengua, ¿sí? Y pedirle también al ministerio que nos colabore y que nos ayude de qué forma se puede recuperar esa autonomía en los pueblos piapocos. Entonces, estamos diciendo que nosotros antes, esa ley de origen, ese compartir, lo teníamos, a la actualidad se nos estaba perdiendo. Pero hoy damos gracias que llegar a aquel punto, nosotros, ya nuestros niños están comenzando a hablar la lengua, están comiendo como piapoco, su alimento tradicional. Los tucanos se localizan en los departamentos de Guainía, Vichada, Vaupés y Guaviare. La lengua pertenece a la familia tucano oriental. El universo es hecho de 3 capas básicas: cielo, tierra y mundo inferior. Cada capa es un mundo en sí, con sus seres específicos, los cuales pueden ser entendidos en términos abstractos y concretos. En contextos diferentes, el cielo puede ser el mundo del sol, o el de la luna y las estrellas, o el mundo de los pájaros que vuelan alto, o el de las cumbres achatadas de los tepúes, de los cuales descienden las aguas, o el mundo de las cumbres de los árboles de la selva, o hasta una cabeza adornada con una corona de plumas rojas y amarillas de arara, que son los colores del sol. Del mismo modo, el mundo inferior puede ser el río de los muertos debajo de la tierra,
el barro amarillo que está debajo de la capa del suelo donde se entierran a los muertos, o el mundo acuático de los ríos subterráneos. Practican la horticultura de roza y quema, la pesca y la recolección. En sus chagras cultivan distintos frutales. En la actualidad, indígenas y colonos acceden a los centros urbanos como lugares de aprovisionamiento. La elaboración de cestería con destino al mercado, la alfarería y la talla de madera. En los últimos tiempos, algunas comunidades se han vinculado al cultivo de hoja de coca, ya sea directamente o empleándose como mano de obra en el proceso de raspado y recolección de la hoja. Y aquí me llegué, pero no sabía dónde llegar. Me tocó dormir debajo de un puente porque no tenía familiares acá en Bogotá prácticamente. Y poco a poco iba conociendo así una señora me ayudó. Me ayudó con mis hijos prácticamente, me consiguió trabajo para yo poder sostener a mis hijos. El casabe sale de yuca brava, ¿sí? Y preparamos en arepa con esto. Del almidón sale esto. Nosotros tomamos esto en chivé, mojamos o si no, comemos así. Quiñapira es el pescado, se echa agua, el pescado y el ají y sal. Se hace solo el ajicito, se come con casabe. Con casabe. El ají este es molido de esto, miren. Esto se llama vía. Pues que tratan como uno es, ¿sí? Como uno es indígena, ¿sí? Todos merecemos respeto. El pueblo Nukak se concentra en los departamentos del Guaviare y de Guainía. La lengua de los Nukak Makú hace parte de la familia lingüística Makú-Puinave. La memoria histórica y ancestral del pueblo Nukak está escrita en pinturas rupestres y tallas sobre piedras. Los pictogramas que en la actualidad se hallan en el departamento de Guaviare son parte del legado histórico de este pueblo. En su cotidianidad es generalizado el uso de pinturas en los rostros con figuras significativas para su cultura. Para cazar usan cerbatanas elaboradas con fibra de palma, dentro de la que soplan pequeños dardos con veneno. Cazan aves y pequeños animales, pescan con veneno y trampas. Conocen muy bien la selva, sus ciclos vitales y sus recursos, lo que les permite vivir de la caza y la recolección de acuerdo a prácticas sostenibles de manejo del bosque. Practican asimismo una horticultura de pequeña escala que progresivamente han incorporado especies introducidas como el marañón, el banano, la papaya y la caimarona. Hoy en día algunos complementan estas actividades con el trabajo para los colonos. Los Nukak ya no van a volver a la montaña. Tomarlos aquí y ayudarles en este contexto, educarlos, enseñarles el español, enseñarles los papeles de cómo sería vivir en nuestra sociedad, sin demeritar su cultura. El pueblo Borá está localizado en La Chorrera, en el departamento del Amazonas, en las riberas del río Putumayo, en el Bajo Igará, Paraná, y en el río Ampillacú, en el Perú. Pertenece a la familia lingüística Borá. La producción se basa en la horticultura y el cultivo principal lo constituye la yuca amarga, seguido de los cacahuates, banano, plátano y algunas frutas como el chontaduro y milpel. El maní se cultiva con fines rituales, razón por la cual su siembra se acompaña de rezos y dietas especiales. Este grupo habitaba en malocas de forma octogonal dispersas en el territorio. Estas casas comunales funcionaban como vivienda de varias familias nucleares unidas por lazos de parentesco y asimismo como espacios rituales que presentaban sus microcosmos. Su descendencia clásica es patrilineal y su residencia patrilocal. Los políticamente el capitán es la figura en la que recae la autoridad desde las primeras décadas del siglo XX. A partir de la Constitución de 1991 se ha adaptado el cabildo,
conformado por una familia extensa y por uno o varios capitanes de acuerdo a la comunidad. Es el pueblo con mayor número de habitantes indígenas del departamento de Guaviare. También están localizados en el departamento del Meta. La lengua de este pueblo indígena es el mitua, la cual es hablada por la mayoría y conserva el componente lingüístico del complejo Guaibó. Uno de los rasgos culturales característicos de este pueblo es su estructura comunitaria, en la cual el parentesco constituye su principio de identidad. La población Yu se halla repartida en varias comunidades y cada una de estas se subdivide en clanes autónomos, con una particularidad: todos los miembros de los clanes son parientes entre sí. En la cosmovisión Yu se reconoce la existencia de los humanos, los espíritus y los seres mitológicos. Eran nómadas, pero el despojo de su territorio por la colonización los obligó a sedentarizarse. Aún se movilizan en canoas por el río y en caminatas de caza y recolección por el bosque, pero la agricultura es fundamental para su subsistencia al lado de la pesca y la artesanía. En las huertas o chagras, el cultivo principal es la yuca amarga o brava, de la que obtienen casabe y fariña. Cultivan también maíz, batata, boré, ñame, aguacate, cacao, chontaduro, papaya, piña, ají, calabaza, plátano, caña de azúcar, arroz, mango, algodón, tabaco y achiote. Los indígenas son entre los más vulnerables de los que son vulnerados por el conflicto. Y creo que en el caso del Ojib esto es muy evidente. Hay primero que todo un tema del territorio. Es un pueblo que se ha fragmentado en muchas comunidades distintos, pero en muchos casos no por razones voluntarias. Además hay familias que se han desplazado 1, 2, 3, 4 veces. O sea, llegan a un lugar y después las condiciones en el lugar de acogida no son dignas o no son suficientes o no son seguras, entonces se vuelven a desplazar a otro lado. Entonces se vuelve una especie de migración o de éxodo continuo sin posibilidad de crear arraigo en nuevos lugares. Antes de partir de reunión nosotros hacemos ritual de armonización antes de reunir la gente. Sí, porque nosotros rescatamos toda la comunidad. Ahí está peor porque yo tengo mi lengua, porque mi papá me enseñó, porque yo conozco todo. Rezar, bueno, si una culebra de 4 narices, pues que yo mismo tengo que curar, porque yo sé también de mi cultura. El tema de que ellos hayan sido víctimas del conflicto armado, eso ya los hace a ellos merecedores a una atención. El pueblo Cametsá está asentado en el valle del Sibundoy, en Putumayo. La lengua del Cametsá, como la cultura es milenaria, se imparte principalmente en la familia, pero que debido a la relación con los colonos, el idioma Cametsá se está perdiendo. La cultura en el Cametsá es algo sagrado y de respeto que aglomera el sentimiento de los mayores y desde la existencia del pueblo indígena. Quien posee la cultura viva lo expresa en su forma de vivir, relacionarse con la naturaleza, hablar con los taitas, compartir en la tulpa con la familia y hacer uso de la autoridad tradicional. La cultura está al interior de cada uno. Ese sentimiento nace, se construye y se transmite a través de la lengua de generación en generación. La cultura del indígena se aprecia desde su forma de reír, hablar, preparar bocoy, cuidar la tierra y otros aspectos que hacen particular al indígena Cametsá. La cultura Cametsá ha dejado de expresar y de sentir sus manifestaciones propias. Esta solo las utiliza para fechas especiales, no son permanentes y más se comparten festividades diferentes, razón por la cual la cultura Cametsá va en decadencia. Una de las razones es el contacto obligado por la necesidad con otras costumbres. Son agricultores por excelencia, principalmente con cultivos de clima frío, como el maíz, la papa, calabaza, arracacha, batata, ñame, frijol, hortalizas y frutales. Sin embargo, también explotan la ganadería de doble propósito, leche y carne. Complementan con artesanías como la cestería, tallas en madera, fabricación de textiles, entre otros productos. El cultivo de plantas sagradas ocupa un lugar importante dentro de su economía. Viene de generación en generación y viene transmitiendo el conocimiento de lo que es la artesanía
y nosotros, la misión nuestra es recuperar lo que se ha venido perdiendo. Siempre se debe fortalecer lo que es la artesanías, lo nuestro, que es auténtico de nosotros, las costumbres de nuestra comunidad. Nosotros pues aquí, como es una asociación ya legalmente constituida, tenemos una junta en la cual está conformada por mi persona, que soy la representante legal, está Mamá Clema, que es la tesorera, y los demás socios, en las cuales ellos son familiares, y nosotros nuestra misión es recuperar y fortalecer lo nuestro. Nosotros les hemos enseñado porque pues nosotros nos han dejado como nuestros abuelitos, nuestros taitas, nos han enseñado lo que es la simbología, ¿no? Entonces nosotros igualmente a nuestros hijos les estamos enseñando para que ellos no pierdan lo nuestro. Este es el sayo del hombre, de la ruana que se coloca el hombre. El hombre se coloca el sayo, se coloca la cusma, se coloca el ceñidor, así se coloca el hombre. Y la mujercita, mira, aquí ella la tiene ya para vestirla, también para ponerle la vestimenta, así como tú me ves. Este se llama manta, este es el tupullo, este es la faja. Y este es el rebozo, como Daniela. Cubeo significa hijos de la anaconda ancestral. El pueblo cubeo se encuentra ubicado en el departamento de Vaupés, en las fronteras con Venezuela y Brasil. Pertenece a la familia lingüística tucano. Dentro de su cosmovisión, su origen se encuentra asociado al ciclo mítico de la anaconda ancestral. Kuway es el principal héroe cultural y el ritual del Yurupari se destaca entre sus celebraciones. Su patrón de asentamiento se caracteriza por la conformación de aldeas dispersas estructuradas alrededor de una escuela o un centro de salud. Actualmente viven en casas rectangulares divididas en dos espacios en los que habita una familia nuclear. En algunas aldeas se construyen malocas rectangulares con la función exclusiva de sitio de reunión o de alojamiento para huéspedes. La población cubeo trabaja la cerámica, la talla de madera y la cestería. Estas piezas son para uso personal y necesidades cotidianas como la construcción de casas, las cuerdas y los canastos para pescar, entre otros. El comercializar sus artesanías tiene un valor importante para ellos, debido a que a partir de esta actividad se logra recuperar y valorar sus conocimientos, para así poder transmitirlos a sus hijos y nietos. Entre las creaciones de este pueblo se resalta por su belleza el balay, tejido redondo y cóncavo de diferentes tamaños, usado para servir el casabe. Es uno de los objetos más representativos, tan cotidiano como extraordinario. Muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Martínez. El pueblo indígena cubeo nace de una mitología indígena que lo respetamos, lo llamamos Laguna de Leche. Se encuentran ubicados al noreste del departamento del Amazonas, en los departamentos de Vaupés, Guaviare y Guainía. La lengua de Sano hace parte de la subfamilia lingüística tucano-oriental. Las comunidades tucano-oriental comparten ciertas ceremonias especiales. La más conocida es el intercambio matrimonial entre dos miembros que pertenecen a comunidades indígenas diferentes. Esta actividad ha sido motivada a lo largo de los años, ante todo porque las comunidades distintas comparten el mismo territorio. En la generación de los abuelos y los padres de Sano, las uniones matrimoniales han propiciado el multilingüismo o conocimiento de más de dos variedades lingüísticas. Este fenómeno es único entre los grupos indígenas de Colombia. Aunque no se han hecho suficientes estudios sobre la situación actual del grupo, en la etnografía se describe el ritual de Yurupari como el eje primordial alrededor del cual recuerdan sus orígenes y reafirman los vínculos con su cosmovisión. El payé oficia las ceremonias del ciclo vital,
Cura enfermedades, media entre las fuerzas sobrenaturales y trata con los dueños de los animales de cacería. El Kumu, quien es considerado representante del sol, es la persona con mayor rango dentro de la sociedad. Su economía se fundamenta en la horticultura incipiente, acompañada de actividades como la caza, la pesca y la recolección de frutos. De sus principales cultivos se destaca la yuca amarga o mandioca, yuca dulce, maíz, caña de azúcar, ñame, chontaduro, banano y algunos frutales. Son hábiles artesanos, especialmente en la fabricación de canastos de carrizo y ollas de arcilla. Tradicionalmente vivían en malocas, que servían a su vez como lugares de habitación y como centros ceremoniales. La ubicación y número de cuartos estaba relacionado con el tipo y tamaño de la vivienda. Es posible que actualmente se haya adoptado el modelo de asentamiento donde las viviendas se construyen alrededor de una maloca. La organización social del pueblo de Sano constituye un sistema de organización jerárquico, repartido en linajes patrilineales. En la antigüedad el chamán o curandero era quien representaba el poder y quien tomaba las decisiones y guiaba los destinos espirituales de la etnia. Utilizaban la coca y el tabaco en sus ceremonias. Marina en baña, los teatros, vea por baña. Yo publica, hoy te hace va. Mari pasque marina, los teatros, que o que, era vea por ya, ne case va. Yo oigo que ramba, do te some ba, yo marin do te rope que rale, rosa ba. Se ubican en la Amazonía y en Brasil. Su lengua pertenece a la familia tucano oriental. El vestido tradicional, la música, los instrumentos como la marimba, los bombos, las flautas y cununos, la medicina tradicional, las técnicas de producción de la agricultura, la pesca, la caza y la cría de especies animales hacen parte de su identidad. El mito entre los Barazana relaciona su vida cotidiana con el mundo de los héroes, de los seres de la naturaleza, ordenando el mundo de manera inteligible. La simbología es altamente sexualizada. En las fiestas se baila, se recitan mitos y se toman alucinógenos. Las flautas secretas, Yurupari, se destacan por su importancia dentro de las festividades y ceremonias. Los Barazana viven en asentamientos multiétnicos. La maloca rectangular era el centro de la organización social, económica y ceremonial. En los últimos años se ha adoptado el patrón de viviendas nucleadas alrededor de una maloca. Tradicionalmente la autoridad principal es el jefe de la maloca. Sin embargo, existen otros personajes que cumplen funciones religiosas, como el payé, el kumú, el especialista en cantos y danzas y el maestro de recitación de mitos. Se consideran aliados de los Macuna. El cultivo principal es la yuca amarga, sembrada por las mujeres, quienes también plantan batata, chonque, ñame, calabazas, caña de azúcar, plátanos, piña, marañón y otros frutales. Los hombres siembran maíz, chontaduro, aguacate, guamú, tabaco, coca y yagé. Las mujeres son alfareras y fabrican diferentes clases de ollas de arcilla y la sartén grande o udaré para hacer el casabe de yuca. Los hombres se encargan de la cestería y la carpintería. Cazan con cerbatana, arco y flecha, jabalina o escopeta. Se presenta la división de trabajo por sexo y edad. El trabajo de los hombres consiste en preparar el terreno, la pesca, la caza y la fabricación de artesanías, mientras que las mujeres se encargan de mantener la chagra limpia, de cosechar y de preparar los alimentos. La horticultura es la base de su economía con el sistema tradicional de tala y quema. Lo que fuera llamar con él, no te hago dime chino, en ti como hasta me yo lo fui a ti en ojí, pero me se muere. Dipo na yemena, vas a gotear un ye, dipo na yemena, vas a gotear un ye. Ese ni más oco, ni me va, me mare hingare a coboa.
Aku bawa gali, jadi bahasa go. Aku bawa gali, gali. Serem besan hati jangan bahasa dikau tu ke. Gali.